aquí que dice que está, pero no está, hay que desconectarlo o lo conectamos. Sí, pero ya lo decimos y está. Pero de todas maneras, la idea es darle continuidad a esto, porque precisamente la línea que pero antes te sugiero bueno. lo siguiente. Bueno, vamos a hacer la presentación. Claro, explícale a los compañeros lo que te pasó en el metro, que perdió el pendrive. Ah, sí, me robaron un pendrivecito que traía, pendejo es de 512 megas, pero igualito me lo robaron. Entonces ahí pues traía algunas, más que todo extractos de los proyectos, de los cuadros, para mostrar así un poco esquematizado. No, tampoco es que me haya dado tiempo de mucho, pero estoy trabajando por internet, escribiendo 100.000 palabras por una plataforma para ganar unos cuantos dólares, como mucha gente. Pero igual, digamos que el manejo a uno le gusta expresar y exponer el asunto, y seguramente podremos hacer aquí un buen trabajo de compartir conocimientos sobre la base de los míos, ¿no? Sí, lo pudiste bajar. O de la experiencia que yo tengo para decir. Entonces esto sirvió de manera muy oportuna, creo yo, como introducción, porque uno de los proyectos, yo presento 3 proyectos, ¿no? Mi nombre es Arquimiro Serna, empezando por ahí, participo en la comunidad de Mayoy del señor Ali, que, bueno, como sabemos, hicieron una importación, una migración a el grupo de Yaloja. Y bueno, voy a exponer mi trabajo, mis 3 proyectos, con todo mi trabajo de cierre, aquí ante ustedes, ¿no? Entonces, bueno, comencemos. Ya de hecho, de alguna manera comenzamos. Yo hice 3 proyectos. Uno es una experiencia creativa específicamente en mi área específica de desenvolvimiento de trabajo profesional como realizador audiovisual, que como muchos de nosotros preferimos llamarlo por ya toda la complicación semántica que hay en esa palabra cineasta, que pues es como muy distante, pero de todas maneras el origen de la palabra es la noción de movimiento, ¿no? O sea, kine, el kine o kinestesia es sensación de movimiento. Entonces el cine por excelencia es lo que ha transmitido la sensación de movimiento mejor Buenos a lo largo de la historia. Buenos días. Vamos a ver si nos puede ayudar. ¿Usted dice que qué? Que los archivos que están en el teléfono no los puede abrir. Ah, sí, no, pero esto es la cuestión, ya eso pasa. Lo principal es que no logramos que lea Ajá, sí. eso. Entonces, en ese proceso creativo de creación de un producto hay algo, digamos, fractal, ¿verdad? Porque el producto es sobre CEPAP, sobre el método del proyecto. Es un documental sobre el método del proyecto que está en YouTube, de manera que el proyecto tiene el enlace. Cada uno de los proyectos además tiene un video. Ese tiene el proyecto o el documental sobre el método del proyecto de CEPAP. Y al verlo, uno pudiera ir explicando, pero eso es una sesión muy dedicada, sería muy dedicada a él, en los pasos para hacer explícito, o sea, para el proceso de educación a través de un audiovisual. Hoy por hoy ya creo que existe una rama llamada Edumedia, con sus posgrados y demás, tiene hasta un departamento ahí en el Ministerio de Educación, que yo llegué a ver, ¿no? Porque es perfectamente posible, y está sucediendo de hecho, procesos de aprendizaje, por llamarlo de alguna manera, intercambios de conocimiento por la vía digital de manera muy efectiva, en el caso de quienes lo asumen con disciplina, con las carencias que indudablemente eso tiene, del contacto directo, ¿no? En los procesos educativos, el contacto, la relación, la mirada, etc., lo que estamos haciendo ahora. Pero no obstante eso, también es bastante de eso. O sea, a pesar de esa carencia y de esa necesidad de reunirnos, del vínculo cotidiano o periódico, en los YouTube, etcétera, pues, tutoriales, etcétera, hay un fenómeno muy interesante de exposición de conocimientos, de áreas de conocimientos muy diversas,
Y bueno, ese documental y ese proyecto, por lo tanto, ese proyecto aborda la posibilidad o asoma la posibilidad de multiplicarse en muchos otros temas como metodología. O sea, hacer documentales sobre temas de nuestras vidas, cosa que es perfectamente posible, como les decía, porque ahí tengo yo lo que en los años 80 era una caja así de cassette de Umatic para poder tener una definición que creo que no llegaba a la mitad de eso. Por ahí, a la mitad de la definición que tenemos con esto. Entonces hoy por hoy es perfectamente posible, adelantándome yo a una de las conclusiones de ese proyecto, enseñar a través de audiovisuales que multiplican en el tiempo y en el espacio, tanto aciertos como errores, ¿no? Entonces, por comparación uno puede ver si alguien sembró mal, por hablar de un tema que creo que va a ser cada vez más importante, la capacidad o conocimiento que nosotros tengamos, cercanía con la tierra para poder producir un sustento, así sea itinerante, si no llamamos campesinos, uno se va a poder enterar de qué salió mal, qué abono salió mal, si es viable pensar en un cambio absolutamente ecológico de buenas a primeras, etcétera, etcétera. Eso con todos los temas. Entonces, ahí eso creo que es algo muy importante para tomar en cuenta. Al principio, respecto de mi proceso, cuando yo hice el documental de CEPAP, sobre el método del proyecto, más específicamente, pues la idea era hacer un seriado ya con muchos otros elementos, pero sobre el método del proyecto, bueno, por una parte yo lo comprendí muy bien, bastante, al registrarlo y editarlo, a través del proceso, ¿no? O sea, al registrar el contacto de campo con la gente, en el cual uno es básicamente un receptor, no puede estar viendo y pendiente, porque uno tiene que estar pendiente de la cámara. Entonces ni siquiera se puede decir que uno sea un receptor, uno es un registrador, pero está más pendiente de la calidad de la imagen, de que el registro sea efectivo, que de la persona, es necesario. Entonces fíjense que ahí hay ya una condición, una especie de sujeto muy condicionado al funcionamiento de un aparato, cuando uno registra. Luego cuando uno va a editar, hace las veces de una sistematización, exactamente. O sea, diría que incluso es un tipo de sistematización, el trabajo de edición de un determinado contenido, como me ha tocado varias veces en asamblea, por ejemplo, hacer resúmenes de cantidad de gente hablando, va a permitir, bueno, que 8 horas de una asamblea se puedan ver en 40 minutos, media hora, con el riesgo que eso implica, estar perdiendo material importante, pero con una técnica para que haya de verdad un recorrido pues, entre las ideas centrales, la intencionalidad, particularidades, presencia de particularidades, de diversidad, en un trabajo de edición. O sea que la edición es casi igual a la sistematización. La edición de video va a explicar que todo ese cúmulo, si es de un periodo, no solo una asamblea de un día, sino un periodo, varios meses de grabación, entonces se sienta uno todo un trabajón, igual que el de sistematización. O sea, la edición es prácticamente con muy pequeñas variantes, porque uno se tiene que ocupar de una parte estética ahí también, pero que también se va a transmitir en el hecho de que eso sea bastante observable. O sea, que es la sistematización, es como si estuviera redactando de manera pertinente y acercándote, básicamente sistematizar. Sí. Un discurso igual, un discurso audiovisual. Exactamente. Y sobre todo cuando no tienes guión. O sea, el trabajo de registro y edición directo va a implicar directamente una sistematización, una técnica de sistematización. Si te vas a basar en el guión, ya la edición no es sistematización, porque eso se hizo en el guión. Pero la técnica, cada vez más necesaria, de transgredir, se ha transgredido cada vez más la técnica del guión, sobre todo en el documental, pero también en la ficción. Cantidades de películas de Hollywood no terminaban así. Uno se entera después gracias a las redes porque a alguien se le va el yoyo, como decimos aquí, y rueda esa vaina por ahí, ¿no? Varias películas de Will Smith famosas, de las de dinero, no terminaron así. Eso ha tenido que cambiar mucho, porque bueno, sobre todo porque ahora lo permite, como les decía, ahora uno graba y después borra. Cuando filmabas antes, incluso cuando grababas en analógico, perdías generación de video. O sea, no debías volver a recabar esa cinta porque ibas a perder calidad.
Y en cine ni te digo, pues eran miles de dólares el rollito de 10 minutos y después tienes que revelarlo y pasarlo a positivo. Si eso salía mal, eso era un desastre. Ahora no. Pues todo eso permite que sea bastante factible. Sí, permite decir ahorita técnicamente que la edición es sistematización. Se despliega una gran cantidad de posibilidades, siempre y cuando hagamos un registro mínimamente estético, ¿verdad? Respetando unas mínimas normas para que eso facilite la vista. Entonces, uno ve el principal resultado para mí ahora de ese proceso de hacer un documental sobre el método del proyecto, ¿no? Que es el que yo asumí como el primero, ¿no? Porque fue como en orden de duración o de página. Entonces el primero que me salió más corto, bueno, que esperando que la gente vea el documental. Viendo el documental uno podría ir puntualizando dónde están los problemas, las dificultades, las diferencias con la sistematización pequeñas que puede haber. Y ahí en concreto, bueno, con el método de CEPAT sería muy interesante un día, ¿no? Pero como les dije, sería una sesión absorbente para ver un trabajo de 21 minutos que terminaré haciendo una sesión de 2 horas con las conversaciones. Entonces, pero hasta ahí, bueno, el trabajo muy fructífero, muy presto, todo el mundo, todos los participantes que pude. Se graduó Orlando, no recuerdo el apellido, por aquella vez tuvimos la suerte de que se hizo el acto, yo salí corriendo y lo grabé porque casi no había quedado. Entonces se pudo registrar un proceso, ¿no? Él haciendo su exposición, se graduó y en una que otras tomas aparecía como participante. Entonces quedó ese ejemplo claro ahí. Ese es el trabajo, el proyecto de creación, o sea que asumí pues, ¿no? Como para exponer también algunos elementos de la parte técnica del audiovisual aplicado, que aquí más o menos he acercado, aplicado al acto de enseñar, de educar, que además pues todos deberíamos saber que nuestros hijos están viendo muchos tutoriales, en el mejor de los casos, o sea que menos mal si están viendo tutoriales. Tengo un sobrino que ya está haciendo cosas de papel, etc. Y le viene a hablar a uno de que el carbono no es esto, que los dinosaurios están lejos, etc. En mi época, pues uno esperaba que pareciera Cosmo, o algunos programas del famoso Canal 5, ¿verdad? Síntesis. Ahora no, eso más bien te invade, ¿no? Hay que dosificarlo. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, pero básicamente ese proyecto se enfoca es hacia esa búsqueda, hacia esa conclusión, a demostrarla. Yo creo que queda con el documental sobre el método del proyecto, queda bastante claro. Sí, yo te sugiero que hables de los tres, porque como están integrados. Ajá, sí, eso es cierto. Es una visión integral es mejor, de lo claro. Que ha sido tu experiencia. Eso, y entonces bueno. al culminar te hacemos resultados. Ajá. Las retroalimentaciones. Perfecto. Bueno, el segundo proyecto es el segundo más extenso y es sobre un proceso formativo. En la Casa de la Letra Andrés Bello, un proceso de formación sobre el guión de cine. Específicamente sobre que por más que ahorita es transgredible, sigue siendo imprescindible. Uno va a asumir un proyecto de creación con miras a algo y por lo tanto, aunque este pueda ser muy abierto o variable, y aunque uno en estos tiempos debe estar siempre dispuesto a un cambio de planes, uno siempre va con algún plan. Si no vas con algún plan, es muy probable que estés dando vueltas en círculo o generando un producto intrascendente, porque en caso de ser trascendente a lo mejor ni te das cuenta. En cambio, cuando uno va con un plan, es una de mis observaciones, que yo voy haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? O sea, una de las principales cosas que me di cuenta dando clases es que uno aprende, tanto de lo que ya sabe como de cosas que van apareciendo que uno no tenía idea. Pero en ese caso, pues fue apareciendo precisamente el hecho de que el plan, cuando uno va con un plan, con un guión muy claro y muy trabajado, y estás dispuesto a cambiarlo, o sea, estás preparado para cambiarlo, en el caso de que de verdad, para tu objetivo, ves que hay un camino distinto, el personaje actúa de otra manera,
o no era ese, o lo que sea, en caso de guión de ficción, sale mucho mejor. Ahora, si pretendes ir sin ningún plan, que es algo que se tipificó, se convirtió hasta en cliché, el hecho de que no hagas planes, ¿no? Durante el periodo postmoderno, bueno, sin lugar a dudas, seguramente ya aquí sabemos que se tenía una orientación clara ideológica de desmovilización, ¿sí? Porque algunos planes pueden fracasar y salir mal. Seguramente el de la Unión Soviética salió mal. Habrán opiniones sobre lo que sucede en Cuba. Las mías no son una maravilla, pero en general, que salgan mal no quiere decir que uno va a decir que no se hagan planes, ¿no? Sería equivalente a pretender eliminar cualquier otro ámbito o aspecto de la vida por el hecho de que eventualmente no nos favorece o contraría pues, nuestros ideales, por lo que tenemos previsto, por lo que consideramos bueno, sabroso, positivo. Resulta que a lo mejor el problema es el modelo. Es decir, el problema es lo que consideramos bueno, sabroso o positivo. Lo mejor, lo que está sucediendo es mejor, pero no somos capaces de evaluarlo porque hay un sistema de valores que en espacios como este tenemos la misión de revisar, no de contrariar, que es el otro error que yo creo que se suele cometer. Como cultura, como idiosincrasia, como búsqueda revolucionaria, yo asumir el cliché que yo estoy en contra de porque eso tiene justicia. Cuando eventualmente si revisamos, quizás nosotros las practicamos también. O sea, yo he luchado toda la vida contra el machismo, pero si eventualmente yo reviso, que han tenido mis actitudes machistas. Ahora, en algunos casos ha sido oportuno. O sea, no puedo decir que siempre ha sido negativa, pero sí me da vergüenza la mayoría. En un pensamiento dicotómico, y aquí es donde va a aparecer la cuestión del guión, que es el que generalmente yo estoy en contra de y asumo mi identidad porque yo no soy eso. Bueno, resulta que el trasfondo en la mayoría de las personas que yo voy hablando así es que yo creo que eso es malo. O sea, yo no es que no soy eso, a lo mejor sí, yo creo que eso es malo y no quiero ser eso. Entonces se está hablando de la identidad. Se está hablando en realidad de modelos y paradigmas y se está pretendiendo que eso es la identidad. Nuestra identidad es más compleja, tiene elementos que seguramente, según nuestros propios modelos e intenciones, no nos gusten mucho todavía. ¿Ves? Y no reconocerlo, yo creo que hace mucho mal. No ser capaz de ver y querernos en esa parte que nos da hasta vergüenza y entendernos, creo que es un grave error. Y eso, bueno, suele suceder cuando lo odiamos porque creemos que no, que eso fue influencia, que eso fue lapsus, estoy poseído por el patriarcado y por el capitalismo en ese momento en particular, ¿no? Bueno, igual eso es identidad, ¿no? El tener un elemento que no nos gusta de algo que consideramos malo o negativo es parte de nuestra identidad y negarlo es un problema de identidad que no estamos asumiendo. Entonces, claro, en el guión cuando uno se estructura un guión, se dispone y se plantea escribir una historia, entonces empiezan a haber estas tendencias. Yo necesito un malo muy claro y necesito un bueno muy claro también. Y así te va a salir un guión muy claro. Bueno, de ahí a que la gente se sienta identificada y se quede sentada durante toda una película, todavía falta. Entonces, la complejidad o uno de los elementos más interesantes y complejos de este taller de guión fue enseñar cómo las emociones nuestras propias, malas y buenas, se convierten en personajes. Entonces, ayuda en un proceso de identificación, por una parte, en términos bastante claros y técnicamente aplicables en la vida cotidiana. La historia te puede enseñar más o menos cómo controlas tu lado malo o qué haces con él y cómo lo transformas. Pudiera servir para eso el guión perfectamente. Sirve de hecho, y ahí que muchas películas y novelas, no hay por qué pensar que las películas sean menos que las novelas en ningún caso. Muchas películas y novelas nos impactan en la vida, son importantes. ¿Ves? O sea, en mi infancia, a pesar de que pueda sonar cliché y uno no va a decir esto, bueno, no sé, ya no le pasa. Pero quiero decir, bueno, La historia de Sin Fin fue una película muy importante por la cantidad de cosas que dijo
y las reflexiones en las que pude involucrarme ya desde niño. Respecto a los medios, a la invasión simbólica y a lo que me venía después de los 90. Y también películas como Céntrico, Tarde de Perro, de un actor llamado Sidney Lumet, que yo les recomiendo. Gringo, o sea, las primeras películas de Al Pacino, más conocidas, que lo hicieron más famosos, son de un luchador social llamado Sidney Lumet, toda su vida. Él fue el que hizo la película sobre una familia que estuvo viviendo en Estados Unidos mucho tiempo en clandestinidad, muy icónica, entre izquierda, no sé si la has visto, no recuerdo el nombre, y se ganó el Oscar por una que se llama 12 hombres sin piedad, que trajo a la discusión en Estados Unidos claramente lo que se llama duda razonable en casos jurídicos penales que se estaban dando por cierto. Y resulta que él demuestra en la película que muchos de esos casos pueden estar siendo condenados por innumerables factores que tienen que ver con el jurado, no con el acusado. Imagínate, y se gana el Oscar, ¿no? O sea, la película es tan buena que se gana el Oscar. Otra de las cosas pues, que yo también señalé mucho durante el taller fue la complejidad de la cultura que nosotros pretendemos decir que simplemente nos invade o nos oprime por parte de un sector, ¿no? Y el otro sector que también pretende decir simplemente que sea pues, la cultura más fuerte que sumarse a ella, a su sistema de valores, símbolos. Tan compleja que le dan el Oscar a una película como esa en los años 50. Y a Red le dan todos los Oscars a un tipo llamado Warren Beatty, de actor, de director y de productor en una película que no es que era de izquierda, ¿no? Promocionaba la revolución soviética dentro de Estados Unidos. Y le dan el Oscar, los tres. Entonces, durante ese periodo sale esta película que a mí me parece una película fatídica desde el punto de vista de lectura social, o sea, es completamente fácil y artificial. Parásito, de este coreano, que se dio a conocer, una película desdeñable desde el punto de vista de no dudo que allá se pueda llamar, entre comillas, pobre a gente que actúa de esa manera. Claro. Y a ese nivel de ingenuidad y de victimización a clase media alta, ¿no? No hay clase media alta ni burgués inocente en este mundo. Es una de las cosas que sé por fenomenología, que los he conocido, y no son. Entonces, hubo gente que llegó a decirme, oye, mira, las cosas están cambiando. Y yo, hay que tener paciencia también, descubrí que tener mucha paciencia como educador. Habíamos estado hablando ya de otras cosas, no tenía ningún sentido venir con el cliché de que el parásito esté cambiando nada. Al contrario, está adulterando una noción de clase desde un punto de vista completamente pequeño. O sea, ahí no estaba el punto de vista de unos pobres que al final de cuentas, supuestamente pobres, como estamos acostumbrados, aunque a mí no me gusta esa palabra, pero es decir, a cambiar contextos innecesarios. No que te quedas peleando con una mierda de casa, con uno, no, que insiste con esa vaina. Es el gran privilegio de uno que no voy a estar atado a cuestiones materiales. Entonces la película no expone para nada esa posibilidad, que es la que uno ve aquí, entre gente que agarra, se muda, pues Guanare, hay un mosquito, bien Gamovén, de repente lo ves allá viviendo como un rey al final de cuentas en un Tigroncito, día para allá para más allá del 27 kilómetros 25, porque es normal, ¿ves? Entonces eso no se ve ahí. Pues entonces lo cierto es que uno analiza cultura por defecto, por lo que te dicen y por lo que dejan de decir, y por sus propias películas más malas, ¿no? Como Invasión, una película norteamericana que de las muchas que ellos hacen reivindicando el ejército, pero hay algunas donde por lo menos ponen, como una que viene estos días, las torturas en Guantánamo, en un sitio parecido a Guantánamo. Entonces ponen a la tipa diciendo, cuando los torturas demasiado te van a decir cualquier cosa. Bueno, pero lo demás es evidentemente el gringo matando a todo el mundo. Pero están teniendo que poner esas cositas. Bueno, hay una que se llama Invasión que no tiene nada de eso. Los otros son insectos deleznables de otro planeta que hay que matarlos y ya. Y no tienen piensa ni nada, sino que son una infección. Bueno, esa película analizándola, viendo todos los elementos que tienen, ¿no? Y hay otras, como esta de niños que se llama
La Era del Hielo 1, es una película enteramente de derecha, ¿no? Todo blanquito y el ambiente es aquel en el que las cosas son completamente forzadas, que es la extinción. Entonces ahí, al final, el tigre termina, la marmota, que es un poco idiota, termina diciendo, el megaterio, pues la marmota no, pereza prehistórica, termina diciendo, porque el tigre traicionó a la comunidad de la manada. O sea, es carnívoro. Completamente injusto de parte de la película pretender que una condición natural, ¿de qué están diciendo? En tu condición natural del espacio donde está es malo, porque va a atentar por necesidad eventualmente a robar a los otros, los vegetarianos, los que tienen, ¿no? O sea, que no tienen que comer carne, entonces de alguna manera no tienen la culpa originaria. Y al final el tipo, por compasión, bueno, porque se transformó en bueno, pasa a participar con el mastodonte y el megaterio, y dice que siente que perdió su dignidad, no usa la palabra, por ahí, o sea, ¿qué va a pasar con mi dignidad? Y el megaterio dice, si estamos juntos la dignidad no tiene nada que ver. ¿Ves? O sea, los términos son claritos. Entonces, viendo el cine, se analiza eso, y cuando haces un guión, estás claro de los elementos, o sea, estás claro también de qué cosas puedes tú notar y con qué estrategias las transmites, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí recalcaba que vamos a un proceso creativo que la idea no es que simplemente contraríe eso, sino que es el complejo. Y eso es lo que lo hace, pues, valga la redundancia, complejo. O sea, si uno dedica la mediática de un proceso nada más a defenderme del otro, no la voy a dedicar para nada a conocerme mismo. Lo mismo sucede pues, en el caso pues, individual, y seguramente pues, se puede poner como ejemplo curas, monjes de diferentes religiosidades, incluyendo los santeros, y lo malo es una vaina que me invade y que yo me saco. Yo no participo de ella. Eso yo creo que a esta altura es bastante hipócrita en todos los casos, ¿no? Pero va a tender a afianzarse en, o sea, una noción del mundo en la que tenemos, en que lo malo está afuera y nos defendemos siempre. Entonces, pues, uno lee, mismo Carlos Mario, uno está leyendo ahí a veces el Evangelio ¿cómo es que? De Eclesiastés. Claro, porque en esa cultura, en los orígenes, se compartía todo. Era el neolítico, la producción no era tan necesaria. Ya hoy por hoy pues sabemos que hemos venido extinguiendo animales desde que éramos meramente carnívoros. Claro, según una lectura positivista de datos antropológicos. Siempre hay que mantenerla ahí, en epogeo, en suspensión del juicio. Pero ese ya es el tercer proyecto. De momento, pues, en el trabajo formativo sobre el guión, vimos que la estructura de composición de la historia, tanto la aristotélica, que se basa en introducción, desarrollo, nudo y desenlace, que es la forma como generalmente se dice, también puede ser desarrollo, desenlace, es hasta como una terapia de expresión y de organización de la información, pero entendida en relación con las emociones, porque, y eso sí lo sabe todo mi aresta, el gran truco del guionista es que o haces trabajo de campo conociendo gente con un registro muy muy cercano, o te basas en ti, en tu experiencia, en tu familia, para generar toda clase de personajes, no importa si es en otra galaxia, si tiene antenas o cuatro brazos, puedes perfectamente hacerlo basado en tu experiencia, de manera que te sirve, a veces hasta para desahogar, ¿verdad? Pues yo estoy escribiendo una novela ahorita donde el malo sé muy bien quién es, y es sabrosísimo, ¿eh? Al final ya tengo preparado cómo lo va a descuartizar una situación ahí. Y por otro lado, bueno, toda la información que además va apareciendo, desenvolviendo. Entonces permite que vaya, yo lo llamo de información a conocimiento orgánico. Porque quizá con el conocimiento todavía uno lo puede tener en la mente y no lo practica. Entonces el conocimiento, digamos que yo creo que eso es más o menos lo que se maneja de diferencia entre sabiduría y conocimiento, ¿no?
o saber y conocimiento, que es que cuando ya se incorpora y nos está efectivamente ayudando a ser más felices y más adaptables. Obviamente el problema de Darwin es no que le hacía el término felicidad en los adaptables. No puede adaptarse mucho en estado de malestar. Y seguramente pues quizás ese sea uno de los problemas del darwinismo, ¿no? Pero entonces claro, el principio, o más bien al final, tenemos que ese proceso educativo de guión, bueno, me enseñó varias cosas, ¿no? 3 observo yo fundamentales. Esto que decía, de que la construcción del guión es algo que uno puede enseñarle a gente que no necesariamente vaya a hacer guión, sino que es prácticamente de otra manera, quizá más lúdica, que el método del proyecto, una forma de enseñar a la gente y de aprender uno a reorganizar la experiencia. Entonces, para lograr fines imaginarios, pero que pueden, por metáfora, estar relacionados con la vida personal. Es servir de ejemplo, ejemplificación. Un personaje logra tales objetivos jugando con determinados elementos, bueno, seguramente no van a salir así. Pero a lo mejor la forma como ahí se desenvuelven sirve para la cotidianidad. La forma como ahí esos personajes responden te puede servir, te puede salir por aquí o por allá cuando eventualmente se plantea esta situación. Esa es una, ¿no? La otra, pues, que aprendo mientras enseño. En las formas precisas en lo que eso sucede, no en el cliché en general que uno puede decir de Calete, sino que pues me di cuenta que yo, hablando de la estructura aristotélica, cómo explicar ella y las proporciones, ¿no? Que son áureas. O sea, es una cuestión que tiene que ver con el número pi universal y hasta mítico. De hecho que nosotros componemos todas las historias generalmente con un determinado lapso para el comienzo, nos dedicamos más al desarrollo y el final debe ser rápido porque si no casi siempre va a aburrir. Eso es interesantísimo desde un punto de vista bueno, formativo, ¿no? Pero o sea, de los otros y de mí. Y bueno, y al final, o sea, como tercer elemento, pues el análisis del cine, ya hecho, facilita, te acerca el proceso de guión. Imposible escribir guión si no ves muchas películas. El primer ejercicio que se hace es desglosar los guiones, cómo quedaron, de las películas que nos gustan, y todo lo que dicen las películas por defecto, sobre todo las que no nos gustan, a todas, ¿no? En igual medida. Pero las que no nos gustan particularmente nos van a decir algo muy importante de la sociedad y probablemente de nosotros, que no queremos ver. Entonces ese espejo también a veces en películas que